Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Pedro Iser, soy director ejecutivo de CESCOS, el Centro para Abiertas, un centro de estudios basado aquí en Uruguay. Son las 8 p.m. aquí en Montevideo, son las 6 p.m. en Miami, donde muchos de nuestros disertantes están allí. CESCOS es un centro de estudios que se dedica a reflexionar sobre el estado de las sociedades abiertas en Occidente, sobre esas sociedades desafiadas por distintas complejidades. Hoy nos toca hablar sobre una sociedad cerrada y para eso tenemos un panel excepcional. Va a liderar esta discusión el director de programas de CESCOS, Leonardo Martín, a quien ya mismo le paso la palabra. Adelante, Leo. Buenas noches a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la participación, a quienes nos están viendo y escuchando. Y por supuesto a todos los panelistas que son un lujo. Ya de a poco nos vamos a ir presentando y compartiendo sus reflexiones. Quería, en primer lugar, antes de empezar, agradecerle a ADN Cuba y al Diario de las Américas, cuyas directoras participan y engalanan este panel, pero además porque están compartiendo la transmisión. En el caso del Diario de las Américas hicimos una nota con ellos, promoviendo el evento. En el caso de ADN también está transmitiendo en directo, así que vaya un agradecimiento especial para ustedes dos en nombre de sus medios, de los medios que representan. Así que bueno, y después haré las presentaciones cuando llegue el momento. Y vamos a arrancar dándole la palabra a Orlando Gutiérrez, que es un poco el director del Directorio Democrático Cubano, pero además el que ha impulsado y nos ha movido mucho desde CESCOS para incorporar este programa y esta inquietud y esta preocupación por la situación en Cuba en este momento. Así que él va a empezar con alguna reflexión al respecto y luego iremos escuchando al resto de los panelistas. Adelante, Orlando. Un placer, como siempre. Estás muteado. El placer es mío y en primer lugar quiero felicitar a CESCOS. Es uno de los centros de estudio más interesantes que está surgiendo en América Latina. Creo que tiene las temáticas que aborda, los aborda con rigor y profundidad científica, y eso es siempre refrescante en nuestros medios. Así que los animo a continuar con esta labor de estudio de las sociedades abiertas y por consecuente estudio de las sociedades cerradas. Los felicito por este panel. Tiene personas de gran conocimiento de la realidad cubana actual. No quiero robarles tiempo. Lo que sí quiero decir es que estas transformaciones culturales que estamos viendo en Cuba no están centradas solamente en La Habana, sino que es a nivel nacional. Y quisiera presentar este video breve de Ariana López Roque, directora de la Academia de Estudios Cívicos Julio Machado, que es una institución opositora en Placeta, en el centro de la isla. Y ella va a hablar sobre un rapero cubano joven, Didier Eduardo Almagro Toledo, que está preso desde hace más de un año, también por cantar y por expresar en su arte el deseo de libertad y el deseo de un cambio en Cuba. Así que quiero pasar a ese video de Ariana y después al panel. Didier Eduardo Almagro Toledo, el joven músico que la dictadura castrista quiere silenciar. En apoyo a los familiares de este joven músico y prisionero político, Didier Eduardo Almagro Toledo, Nacho como cariñosamente le llamamos, dio inicio este lunes 1 de marzo una campaña nombrada ¿Dónde está Nacho?, que consiste en convocar a personas dentro y fuera de la isla a mostrar solidaridad con esta familia, pues hace más de un mes no se tiene noticia alguna de este valiente luchador y su familia, su madre Maydelín Toledo Mallea, su esposa Jennifer Guevara Rosell se han mantenido lanzando constantes alertas a la comunidad nacional e internacional sobre esta situación. Incluso han exigido una prueba de vida, se han presentado en la prisión El Pretensado en Santa Clara para exigir una explicación sobre qué puede estar ocurriendo con Didier. Bueno, está saliendo en vivo. No sabemos si está vivo, si está muerto, si está en una inmunda celda de castigo. Todo esto ha sido
sin resultado alguno. Entonces esta para campaña está transmitiendo convoca por a que YouTube cada y por persona Facebook, bajo la acción cívica canales, que crea correcta, bajo el lema ¿Dónde está Nacho?, se sume a este reclamo. Didier Eduardo Almagro Toledo es un muchacho de 23 años de edad, es músico, es un rapero que mediante su música, mediante su arte, ha mantenido siempre una abierta trinchera de denuncias contra el régimen comunista. Fue arrestado en la noche del 4 de agosto del 2020 mientras participaba de un toque de cazuela en protesta por un apagón que hubo en el circuito 1 de la ciudad de Placetas. Este toque de caldero fue en solidaridad con los vecinos de esta localidad. Fue llevado a prisión y condenado por un supuesto delito de desorden público a 3 años de injusta condena. Didier es evidente, es latente la amenaza que representa para sus verdugos, pues así lo perciben ellos, que lo tratan de aplastar constantemente porque saben que su edad, su música y todas estas cosas transmiten a su pueblo. A eso le temen los verdugos. Creo que los artistas en todas sus expresiones deberían de conocer sobre este caso y pronunciarse al respecto, pues Didier es inocente, no ha cometido delito ninguno, solamente lo tratan de aplastar por cantar, por expresarse, por luchar, por querer, como tantos cubanos, un futuro mejor para su patria. En esta campaña, hoy estoy vestida de amarillo porque creo que es el color de la resistencia, es el color que siempre nos ha acompañado también, es el color de nuestra Virgen Mambisa, la Virgen de la Caridad, y esperamos, le pedimos a ella, le pedimos a Dios que pues nada malo le haya sucedido a Didier, pero esperamos también así que muchas personas se suman a este reclamo para juntos exigir que la dictadura castrista nos conteste esta pregunta: ¿dónde está Nacho? Mi nombre es Arianna López Roque, soy esposa del preso de conciencia Misael Díaz Paceiros y directora de la Academia Julio Machado en la ciudad de Placetas. Impactante testimonio. Orlando, si quieres hacer un comentario. Creo que Arianna es una activista destacada, muy seria, muy íntegra, y el caso de este joven merece mucho más atención porque ciertamente, alejado de La Habana y de las embajadas y la presencia de la prensa internacional, la represión es mucho más feroz en las provincias, pero creo que ciertamente este es un caso patente de violación de los derechos humanos y de persecución a la libre expresión artística. Así que quería empezar este panel también tomando en consideración a este joven y la persecución y separación de su familia y cautiverio que está sufriendo. Perfecto. Bueno, un muy buen disparador, creo yo, para tratar este tema tan dramático y tan complejo que se está viviendo en la isla. Bueno, paso ahora a presentar a René Fuentes, colega, profesor universitario, poeta, escritor cubano, vive en Uruguay, en nuestro querido Uruguay, desde 1996. Lo hemos convocado para esta segunda parte. Nosotros ya hemos tenido una primera parte de este panel hablando de un poco de este movimiento disidente, cultural, que se viene dando en la isla, y en algún momento en el panel anterior hablábamos de que es visto con esperanza, con cierta esperanza este movimiento. Decidimos en esta segunda parte del panel, como digo, invitar a René para que nos dé una mirada un poco más desde el sur, ¿no? Desde su doble condición ya a esta altura, René, de cubano por supuesto, pero de casi uruguayo, ¿no?
Así que muy, muy valiosa todo tu aporte. Muchas gracias por participar y un placer que estés con nosotros. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. En verdad tengo las dos ciudadanías y es un poco lo que voy a tratar de desarrollar en este artículo. Yo prefiero leer, sí, voy a tratar de hacer una lectura lo más rápida y concisa posible, por lo menos algunas partes del artículo, que titulé Reflexiones de un aguafiestas. Y dice así. Del mismo modo que durante la primera mitad de mi vida y desde los primeros libros no estoy de acuerdo en escribir a favor de la consigna patria o muerte, tampoco ahora creo que debo salir a celebrar sin reflexionar sobre el patria y vida, que sí, sin permiso de nadie ya es un himno, y los himnos no necesitan perfección ni sesudos argumentos, son o no son, según el sentir de quienes los cantan, y con esos himnos también se defiende. Pero soy un aguafiestas, y creo que necesito y necesitamos más diálogos cívicos que deleites musicales. Por eso, sepan disculparme, pero ahora prefiero hablar de y desde las limitaciones de mi criterio personal y no desde la contundencia ni la unanimidad de ningún discurso. Sé que entre los ojos de muchos soy y parezco díscolo, contradictorio, pero en verdad soy apenas un aguafiestas y esta es la postura que tengo y sostengo. No siempre fue así. Digamos que tenía 26 años cuando en 1997 pedí asilo político en Uruguay. En aquel momento rechacé las pocas ayudas que ofrecieron algunos sectores políticos de este país. Otros sectores de esos y de otros partidos finalmente repudiaron o ignoraron mis actos. Luego me negaron el asilo y me negaron la condición de refugio. Incluso para intentar ampliar mi desamparo, en una entrevista me reconocí como revolucionario sin revolución, porque seguía entendiendo entonces la literatura y mi educación patriótica del socialismo y creía que dentro de la independencia que la revolución me había dado, podría escribir sin problemas ideológicos. En ese sentido, por ejemplo, escribí: se moría Fidel y yo viéndolo. Fidel tenía los labios pintados, los ojos, la salud pintada, y la multitud aplaudía como el modo más paciente de quererlo. Las trampas del paraíso, 1996. Sin embargo, durante los largos y dolorosos 14 años que me prohibieron regresar a Cuba, creo que principalmente hice dos cosas. Aprendí a trabajar y trabajé para vivir en el capitalismo. También comencé a separar y a reordenar de otro modo esos grandes conceptos que siguen marcando la vida y la muerte de los cubanos. Patria, nación, revolución, gobierno. Durante esos primeros 14 años de exilio seguí escribiendo sobre Cuba y seguía perdido en el mismo dédalo de la misma obsesión. Así es, y así es la realidad de Cuba. Y me tomaba muy en serio que nadie olvidara mi condición de cubano. Sin embargo, mientras en mi vida personal y profesional comencé a encontrar sosiego, felicidad, cambio, desarrollo, por otra parte estaba Cuba, que además de la distancia y la imposibilidad de volver, seguía detenida. Durante esos años, cuando mi padre se agravó y finalmente murió en Cuba, hice trámites para volver por unos días, pero no fue posible. Tuve que esperar y ver sus restos 14 años después, en la primera visita de otras posteriores como turista, con pasaporte cubano obligatorio para entrar y salir en un país donde no existo, donde su gobierno, cuando trata de recaudar dinero, me trata como un residente en el exterior, estatus que me dieron hace pocos años, y cuando evalúa y califica mis actos y lo que soy, desde entonces y hasta ahora, soy otro gusano. Hace muchos años que tengo otra ciudadanía, otro pasaporte, otra vida con otra parte, en otra familia, precisamente
Todo eso me acompañaba cuando visité aquella vez los restos de mi padre en un pequeño nicho sin repecho, el Hacinados. Allí, después de llorar otra vez más por su muerte, también comprendí que estaba reencontrándome con todo lo que me unía y me separaba de la generación anterior. Y de ese otro nicho, con otro cadáver que sigue y seguirá hasta donde se puede erradicar insepulto, la revolución cubana a través de su gobierno. Todo eso que ya escribí como debut de Aguafiestas en la novela Noveno Círculo, 2011. Mi padre, militante del Partido Comunista de Cuba, la última vez que nos vimos, todavía vivos y todavía ciudadanos de la misma Cuba, me regaló algunos carnés de sus filiaciones desde los primeros años de la revolución. También me regaló su primer carnet del Partido Comunista, el único legal en Cuba desde 1965. O sea que desde antes de yo nacer, en Cuba, el gobierno prohíbe a sus ciudadanos que militen legalmente otros partidos dentro del territorio nacional. Y el único partido legal que dirige, incluso al gobierno, es inamovible. Esto es así, no es una opinión personal. Personal sí fue todo lo que escribí en La ida por la vuelta, 1998. Porque mi padre, que hasta el final de su vida creyó en el patria muerte y en la revolución, murió esperando las cartas de invitación que pagué para que el gobierno cubano, que no me dejaba entrar, sí dejara salir por unas semanas a mi padre y a mi madre. Las cartas que pagué en el momento y en dólares llegaron 3 meses después de su entierro. Mi madre luego vino al Uruguay, esa vez y otras. En la primera me trajo una agenda donde mi padre escribía sus cartas. Además, a manera personal, como aguafiestas que soy, asumí que mi historia de vida y por mis criterios, por mis posibilidades y mis limitaciones, elijo no odiar a otras personas, mucho menos a otros cubanos, tampoco de mi familia o de otras, porque sean comunistas o disidentes, militantes de ese partido, de cualquiera. Hoy sigo creyendo que soy más feliz sin el odio que corre por cuenta de otros. También creo que si como cubanos queremos hacer grandes cambios en aquella sociedad, tendremos que atenuar o erradicar esos odios para poder obrar en bien de unos y otros. De lo contrario, para decirlo en el sentido musical de la Cuba de entonces, sería cambiar de perro o collar según la guaracha de mis cosaquitos. Actualmente, mi cubanía no necesita ni acepta autorización. Soy otro aguafiestas. Así que tampoco me siento cómodo ni coopero con compadres de ocasión, no abrazo a nadie, por favor, no milito, no tengo una voz de gobierno, no soy nada. Mi cubanía es un pedazo de nada. Quizás soy otro pedazo de mierda, como me dijeron más de una vez, pero sí me importa y me ocupa ese pedazo de nada que es mi querida Cuba. Ninguna patria es un territorio simbólico uniforme. Al contrario, quizás cada patria podría ser más nutricia y duradera si se percibieran las complejidades de su naturaleza y la diversidad de su apreciación. Esto no es una opinión. Esto es una opinión, no una certeza. No hay que olvidar que soy un aguafiestas y que mi cubanía actual es mayormente inacible, subjetiva, personal, errática, errante, sin simpatías ni caramelos, sin demostrar que soy un buen tipo o un gran patriota como otros que dicen que hay. No, nada de eso. Soy un aguafiestas que vive ahora por decisión propia en el sur del sur, en un país con otras injusticias, pero con una democracia ejemplar. En fin, soy una mezcla de mis esperanzas y mis frustraciones, de aquel hombre nuevo cubano que llegó aquí. También soy cambios, mutaciones, secuelas de la otra persona que he podido ser. Y como aguafiestas que soy,
digo que hasta en los países donde se gobierna con separación de poderes y se cumple el Estado de Derecho, cuando se argumenta por la patria que se quiere, unos ven lazos donde otros ven nudos, uno ven justicias donde otros ven injusticias, uno ven amor donde otros ven sin razón. Entonces, no es muy errado pensar que como parte de nuestra cultura nacional, a los cubanos nos importa tanto la patria y discutimos tanto por el bien de la patria, nos enfrentamos a juzgar el amor y la dedicación de otros por la patria, también quizás estamos privando a la patria de extender su herencia magna a otros hijos iguales, a otros también herederos de lo que fuimos, somos y seremos. Por eso no me preocupa la represión, por eso me preocupa la represión en Cuba. Me preocupa y me duelen los actos de repudio, los desplantes y las manipulaciones a esos brillantes jóvenes cubanos que incluso desde las prácticas cívicas más pacíficas en sus peticiones de cambio han sido esparcidos como delincuentes en su Habana. También me duele y me preocupa esa otra cubanía gritona con más agravio que argumentos, arengando de una Cuba profunda desde un set de televisión. También me duelen aquellos esbirros que rompen puertas, tiran pinturas o excrementos y hacen un infierno de la vida de otros cubanos en pueblos y barrios de las provincias cubanas. La secuencia narrativa anterior podría ser interminable. Ojalá alcance para enumerar cómo el aguafiesta que soy, y siendo el aguafiesta que quiero ser, no acepto ni festejo los dolores ni los horrores que se cometen en nombre de la patria, como si ella fuese una taza de café pequeña de alguien que le sirve a otro con una sola asa. Cuba nunca ha sido ese París que nombran con 4 letras. Entonces me pregunto y pregunto desde que era muchacho, ¿por qué la patria cubana no puede ser de todos los cubanos? Sin embargo, esto no está permitido por el gobierno cubano ni por una parte de su ciudadanía. También me pregunto, ¿por qué no pensamos que si efectivamente se lograrán nuevos y grandes cambios en Cuba, también tendríamos que pensar en incluir y tratar con respeto a la otra parte de la ciudadanía cubana que apoya al gobierno actual, que no se manifiesta o le teme? Sin embargo, en la arenga de muchos cubanos dentro y fuera, a diario eso se entiende por cobardía, traición, injusticia o justicia pendiente. A título personal, sin tribunas, sin cara de simpático, ni verdades rotundas, solo y solo digo que ni la muerte ni la vida por una patria de odios nos une. Y esos odios muchas veces las ideologías los sirven y los bebemos radicalmente. A veces las tazas son blancas y frías como el rencor. A veces las respiramos y las preferimos como marcas de barro o iracundas o con alegrías folclóricas. A veces la negrura de ese café lo servimos y lo compartimos con seres más queridos, con los seres más queridos en los ámbitos más íntimos. A veces ese café es tan oscuro y pútrido como las fortunas que amasan algunos militares, periodistas de cotillón y mercaderes de infamias. A veces también esa amargura y su desamor es creer que los otros cubanos son los culpables de nuestros problemas y nuestras desgracias. Así, en fin, como dije varias veces en el comienzo de este artículo, soy o elijo ser principalmente un aguafiestas. Me ocupa más reflexionar sobre Cuba y sacarle euforia y previsibilidad a las situaciones. En ese sentido, recuerdo ahora algunos fragmentos del ensayo La relectura de la Nación de Rafael Rojas, publicado en la revista Encuentros de la Cultura Cubana en 1996. En ese ensayo él expresó: la identidad entre el Estado y la nación, el gobierno y el pueblo, la sociedad civil y la sociedad institucional ha politizado la imagen histórica de la cultura cubana.
el legado espiritual de la nacionalidad que integran todos los discursos que alguna vez habitaron la isla, sufre una disección política. Y en esto estamos, en el desbordamiento de la disección política. Estamos en esa zona convulsa y borrosa donde asistimos a varias formas de crisis en el Estado, en el gobierno, en el pueblo cubano, dentro y fuera del país, en las instituciones, en la sociedad civil y en la cultura cubana toda. También en ese ensayo de Rafael Rojas dice: un letrado sin ciudad es un escritor que carece de una esfera pública donde articular su discurso, o el escritor que, disponiendo de esa esfera pública, se resiste a incursionar en ella. Y en estas dos circunstancias, careciendo yo de la esfera pública y resistiéndome a levantar un banderín por una de las dos versiones de la patria en disputa, prefiero ser una aguafiesta que no acepta el patrio muerto o el viva patria y vida como disciplinamientos, sino como estándar, tampoco como estandartes ideológicos, sino como ejes de estos tiempos convulsos donde tendremos que hacer girar todos los argumentos para escucharnos y salir de esa disección política y gravedad, para que podamos valorar y sacar mejor provecho de la amplitud simbólica y la libertad que ahora nos está haciendo mucha falta y también será necesaria en la Cuba futura. Y esa dimensión de la patria es menos rígida y suave, y esa patria suave, agrego, debería ser más dúctil y quizás nos podría encontrar nuevos y mejores cambios y nos podría mejorar incluso. Es precisamente en esa patria suave, por su naturaleza y la flexibilidad que se espera de la juventud, que los jóvenes cubanos tienen y deberían de seguir teniendo el protagonismo de esta revolución cultural, porque muchos de ellos son activistas y artistas sin entrar en diferencias en una y otra actividad. Al contrario, las encuentran muy compatibles. Pero esta nueva generación, la mía y la de mis padres, cargamos toneladas de obediencias y desobediencias binarias. También muchos, sobre todo los más jóvenes, solo conocen cómo gobierna y cuáles son las limitaciones del socialismo cubano. Fuera de ese territorio físico, enunciativo y simbólico, muchas veces hay más aspiraciones y desenfados que criterios sustentados. Pero de eso se trata también la juventud. Esos riesgos, como lo dijo de otro modo para mi generación en la canción Guillermo Tell, Carlos Varela, son los miedos y las prohibiciones que siempre hay que dejar que los hijos de una generación tiren la flecha. Ahora la flecha y el arco no demandan esfuerzos de 2 generaciones, sino de todas. Más de 60 años de revolución no se borran ni se modifican poniendo más piedras iguales a los mismos muros. De hecho, se han ocupado siempre los discursos que hablan de revolucionarios y contrarrevolucionarios, héroes y traidores. Hay que salir de esas trincheras discursivas. Rafael Rojas, en ese ensayo citado, dice: frente al metarrelato monumental de la nacionalidad, se coloca un discurso tenue y sensitivo que ironiza hasta de su propia existencia. Por eso digo que soy un aguafiestas de las durezas, de los rencores, de las certezas rotundas, de las solemnidades. Ojalá en el presente y en el futuro inmediato cualquiera que diga ser amador y patriota cubano, otros cubanos no le encierren detrás de otras cercas. Muchas gracias. Bueno, René, muchísimas gracias. Conmovedor relato, la verdad que te felicito. Felicitaciones por el ensayo y la presentación en tu rol de aguafiestas que no conocía. Así que, bueno, muchas gracias. No tiene que ver más con vivir acá. ¿Sí? La cultura uruguaya siempre es más reflexiva, menos impulsiva. Y bueno, dije, voy a escribir de ahí.
Porque eso yo creo que podría ser un enfoque diferente, ¿no? Está bien. Bueno, paso enseguida al segundo de los panelistas, Yaxis Cires, que es director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y coordinador de Cuba Humanista. Ya nos acompañó en la primera edición, en el primer capítulo de esta secuencia que estamos trabajando desde SESCO y con el apoyo de todos ustedes. Así que, sin más, le doy la palabra a Yaxis que nos cuente su visión al respecto. Sí, así. Muchas gracias a SESCOS por esta invitación. Bueno, Orlando, que fue quien me sugirió para la primera vez y tengo entendido que la segunda. También agradezco el testimonio que ha dado René. René, que ha hablado desde el sur. Yo voy a hablar desde el centro. Quizás no solamente desde el centro geográfico, porque vivo en Panamá, sino quizás desde el centro político. Aunque, como dirán algunos, me la paso haciendo política el día entero o denunciando las violaciones de los derechos humanos, hoy haré un poco, no de filosofía, pero sí hablaré de unos conceptos generales para que René no sienta que él es el único aguafiestas. Pero yo no lo veo como aguafiestas, yo lo veo como una expresión y lo invito a que él lo vea también, una expresión de pluralismo político y cultural. Yo solamente daré unas ideas a raíz de una pregunta que dejó Orlando en el encuentro pasado y hablaba de la revolución cultural. Y ahí es donde voy a conectar un poco con lo que hablaba René. Yo creo que hay que hacer una distinción importante entre lo que es la cultura en sentido amplio y la cultura como ejemplo o como expresión artística. Entonces, yo creo que la cultura en sentido amplio habla del modo de expresarse, de relacionarse la persona humana con la creación, con los demás, con las demás personas, con la sociedad e incluso con la trascendencia. Esa es la cultura en el sentido amplio. Y yo entiendo que la revolución, la verdadera revolución que debería vivir la sociedad cubana es la revolución de esa cultura. Es decir, la que apunta a un cambio en el modo de relacionarnos los propios cubanos con nuestra sociedad. Pero ¿qué ha pasado? Que también, y miren por dónde a veces llegan las cosas, que ha habido una especie, o está ocurriendo una especie de cambio en el mundo cultural. Ya no tanto en la cultura esta en sentido amplio a la que me refiero, sino en el mundo cultural, en el mundo del arte, en el mundo de las expresiones artísticas. Y bien quita, y hay que estar abierto al presente y al futuro, de que esa revolución que está viviendo o ese renacer de la sociedad civil, específicamente la del mundo del arte, puede ser el germen o puede ser la que contribuya o apoye esa revolución cultural en sentido amplio que necesita Cuba. Y espero que no los haya enredado con esta explicación. Es importante. La revolución cultural que tiene que vivir Cuba depende mucho de la visión que tengamos sobre la persona humana. A cada estadio de cada sociedad, la sociedad esclavista, a la sociedad espartana, a la sociedad feudal, ha correspondido una visión antropológica, una visión sobre la persona humana. Al comunismo ha correspondido una visión sobre la persona humana hasta el punto que la ha despersonalizado. Esa persona humana que ha sido fruto, que es el hombre nuevo, el llamado hombre nuevo, todos ustedes lo conocen, no vale la pena hacer un diagnóstico, pero sí dejar claro que ha sucumbido ante el odio de clase, ante el convertirse en masa,
Es decir, ha sido todo un proceso de despersonalización. Por tanto, las últimas ideas que quiero dejar es hacia dónde yo creo humildemente que debe dirigirse esa revolución cultural cubana, cuáles deben ser algunos de los principios. Seguramente a ustedes se le ocurrirán otros. Y en primer lugar, yo creo que debe ser una revolución cultural que respete la dignidad humana. Y respetar la dignidad humana significa respetar los derechos humanos de la persona, los derechos inalienables de la persona, respetar a la persona moralmente, o sea, no solamente sus derechos, sino moralmente, no ser ofensivo en el lenguaje, no denigrar a la persona y también respetar la vida. Y respetar la vida, y ya al final haré un comentario sobre lo que significa respetar la vida, ya que muchos cubanos estamos emocionados con el patria y vida. Diré al final un comentario sobre eso. El segundo elemento, además de la dignidad humana, es la persona como centro de la vida de la sociedad, de la vida del Estado y de la economía. No es la persona la que debe servir al Estado, ni la persona la que debe servir a la economía o al mercado, sino a la inversa. Si el Estado no garantiza un ambiente en el que por lo menos la persona pueda tener unas condiciones de igualdad, no me estoy refiriendo al colectivismo ni al socialismo, sino a condiciones de igualdad para que la persona pueda ser feliz, entonces algo funciona mal en esa sociedad. En tercer lugar, libertad y justicia social. No podemos construir y no podemos hacer una revolución cubana cultural si no hay libertad, si no respetamos la libertad, pero tampoco podemos hacerla si dejamos a otros cubanos en el camino. Mucha gente tiene miedo al futuro precisamente porque no transmitimos a veces esa garantía de que va a haber justicia social y de que nadie va a quedar desamparado. Recordemos que a veces hay gente que queda desamparada y no necesariamente porque sea vaga, sino porque hasta a veces por mala suerte. Pues nosotros en esta revolución cultural o en esta reforma, como queramos decir, tenemos que tener también una palabra para esas personas. Y finalmente, como último principio de esta revolución cultural, el pluralismo. Pluralismo político que implica más allá de diversidad, más allá de que cada uno se exprese como es, sino es el reconocimiento de que la diferencia que tiene el otro, de que el pensamiento y las ideas del otro son legítimas y tienen que tener cabida en esa Cuba del futuro. Y ahora para cerrar, decía, muchos cubanos han abrazado el Patria y Vida y eso es muy bueno, eso es muy bueno y ojalá que eso conduzca a algo mayor. Pero nosotros como comunicadores, como políticos, como activistas, tenemos una responsabilidad. En estos días yo corrí un riesgo desde unas posiciones centristas que algunos de ustedes conocen, de hacer unas propuestas humanitarias en favor de la familia cubana, de algunas cosas que en base a estudios yo creo que afectan realmente a muchos cubanos. Eran unas propuestas que yo dirigía al Departamento de Estado de los Estados Unidos y principalmente de corte humanitario. Y me sorprendió ver cuántas personas en sus perfiles en Facebook tenían el lema de Patria y Vida y prácticamente abogaban porque los cubanos, y decían que los cubanos tenían que tirarse a la calle, prácticamente era un discurso que a veces me cuesta contarlo porque lo que notaba era un discurso lleno de odio. Yo entiendo la indignación de mucha gente, yo entiendo y he vivido en primera persona y mi familia el sufrimiento, pero creo que si de verdad decimos que creemos en la patria, tenemos que ser pluralistas y si de verdad decimos que creemos en la vida, tenemos que respetarla, tenemos que ser solidarios y respetarla con todas sus consecuencias. Y hasta aquí lo dejo y muchas gracias otra vez a Sescos por esta oportunidad y a ustedes, bueno, por haber escuchado por lo menos esta reflexión. Gracias, Yaxis. Como siempre, un placer escucharte y compartir contigo este momento. Bueno, sigo inmediatamente.
quiero darle la bienvenida, que es la primera vez que nos acompaña y que tenemos el gusto y el honor de que así sea, a Ileana Labastida, que es una destacada periodista y además directora ejecutiva del diario Las Américas. Es un placer para nosotros aquí en Sescos contar con una presencia tan destacada como la suya. Bienvenida y adelante con sus reflexiones, que son más interesantes que todo lo que yo pueda decir. Muchas gracias. Buenas tardes para nosotros acá y buenas noches para ustedes ya en Uruguay. Me complace mucho poder estar compartiendo en este panel. Primero porque es muy bueno escuchar visiones diferentes, no tanto diferentes como desde diferentes sitios, porque sin lugar a dudas el contexto en el que uno se desempeñe siempre tiene una influencia en las ideas. Las cosas se ven diferentes. No es lo mismo analizar la situación de Cuba viviendo en Cuba o viviendo en el sur de la Florida, en Miami, que es prácticamente una extensión de Cuba para nosotros los cubanos, que analizar la situación de Cuba viviendo desde esa perspectiva que se ven las cosas hacia el sur del continente, como decía nuestro primer ponente, de una manera más sosegada, que tiene más que ver con la cultura, y tampoco lo es igual desde la visión que mencionaba Yaxis desde Panamá, porque bueno, son sociedades distintas, en fin. Yo hice algunos apuntes en aras de poder organizar las ideas, porque el tema de Cuba es muy apasionante y quienes lo tenemos siempre presente cuando se nos da la oportunidad de abordarlo, pues tenemos un cúmulo de cosas que nos vienen a la mente, y en aras de organizar las ideas, pues escribí lo que les quería comentar. Bueno, como me presentaron ya, mi nombre es Ileana Labastida, yo soy cubana. Hace 18 años vivo aquí en Miami. Trabajo como periodista para Diario Las Américas por los últimos 16 años, y hace poco más de un año me desempeño como directora ejecutiva de este medio, que por cierto voy a aprovechar y decir que fue el primero en español fundado en el estado de la Florida y el segundo en Estados Unidos, que se imprime en idioma español hace 67 años. Les decía que cuando fui invitada a participar en este foro y revisaba el tema, reflexionaba, me daba cuenta que durante 62 años que ha transcurrido el régimen que impera en Cuba, yo no puedo dejar de llamarle régimen porque soy una convencida de que es así. Es un término un poco duro, pero es mi convicción de qué es lo que impera en Cuba. Decía que durante 62 años, estos 62 años de régimen, la cultura ha sido precisamente uno de los sectores de la sociedad cubana que más se ha afectado. Y yo voy a explicar el porqué de esta aseveración. En el discurso oficial y la imagen fabricada por el régimen para sustentar esta idea, durante muchos años en Cuba se crearon condiciones para mostrar un país en el que la población toda, proveniente de cualquier estrato social o región, tenía acceso a estudios, incluso a la educación superior. Yo soy un reflejo de ello. Me gradué de la Universidad de La Habana siendo hija de obreros, de una familia humilde, o sea, yo no procedo de ningún estrato privilegiado de la sociedad cubana, y efectivamente cursé estudios universitarios y me gradué. Asimismo, los cubanos han tenido acceso durante mucho tiempo a la compra de libros a precios subsidiados. Durante mucho tiempo en Cuba se celebraron festivales de diferentes manifestaciones de la cultura, como el cine, de diversos géneros musicales, festivales de ballet. Cuba le otorgó becas a estudiantes extranjeros para que se formaran allí de manera gratuita, es decir, sin costo. Por lo menos para esos estudiantes, estudiaban en Cuba diversas disciplinas en el área de las humanidades y también en la ciencia. O sea, ante cualquier persona que desde otro sitio del mundo que no sea Cuba observe un país y lance una mirada hacia un país donde estas cosas suceden y se siguen estas políticas, se puede evaluar que es un país donde se promueve y se respalda y se alienta la cultura. Sin embargo, ¿qué cosa es lo que ha pasado que ha dado al traste con que a la vuelta de 62 años
nosotros que estamos reunidos hoy en este foro y cualquier otra persona que evalúe la sociedad cubana puede decir, como decía nuestro anterior ponente, que en Cuba hace falta una revolución cultural, si estas cosas han estado pasando de esta manera. Bueno, pues yo voy a hacer un poco de recuento de por qué es que se necesita y qué es lo que ha pasado en Cuba, que a pesar de toda esa aparente política a favor de la cultura, verdaderamente hace falta una revolución cultural. Para poder entender por qué 6 décadas después de instaurado ese sistema surge entre los artistas e intelectuales de la sociedad cubana, surgen movimientos como el de San Isidro y la gran hornada de jóvenes periodistas que después de graduados de las aulas universitarias deciden exponerse a la represión y ejercer de forma independiente. Lo primero que hay que evaluar es que en Cuba, desde las conocidas palabras de Fidel Castro a los intelectuales en los 60, donde Castro se ocupó de definir que ninguna persona que se saliera del discurso revolucionario tenía cabida en esa sociedad, todo aquel que muestre un atisbo de pensamiento independiente lo convierte de inmediato en un enemigo. Y eso todos nosotros lo sabemos. Los que tengamos el pensamiento más radicalizado y los que lo evalúen desde una perspectiva menos apasionada. Eso es una cuestión que todo el mundo sabe porque gracias a la información que fluye hay muchos ejemplos que lo ilustran. La persona que en Cuba es considerada una enemiga, que el gobierno lo convierte en enemigo, se destruye su carácter moral públicamente, se le acosa, se le persigue. Hay muchos ejemplos que me imagino que ustedes en foros anteriores han evaluado y discutido, y podemos citar muchos. Por ejemplo, dentro de los periodistas independientes que conocemos, que más trascienden por su talento y por la calidad del trabajo que realizan, yo puedo mencionar 2 nombres. Camila Acosta, que en los últimos tiempos la han hecho mudarse porque ella no es de La Habana. Ella vive en La Habana rentando viviendas para vivir. Y la seguridad del Estado, cuando logra localizar el sitio donde ella está viviendo, amenaza a los dueños de esa casa y la obligan a esas personas a que la desalojen. Y la muchacha se ha quedado viviendo en la calle unas cuantas veces. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es el de Abraham Jiménez, que es otro periodista cubano muy joven, recién graduado. No trabaja para ningún medio de prensa del oficialismo. Fundó su propio medio y luego por su talento no hace, creo que poco más de 1 año, 2 años quizás, fue contratado como columnista para The Washington Post, y a Abraham Jiménez lo han arrestado y lo han obligado a montarse en un carro patrullero desnudo, lo han trasladado desnudo para simplemente vejarlo desde su casa hasta el lugar donde se lo llevan. Entonces, esos son ejemplos de qué es lo que sucede en Cuba con la persona que piensa diferente y se atreve a manifestarlo. Quienes nacimos y crecimos en Cuba bajo estas condiciones, sabemos que nunca han faltado las mentes que salen del guión oficial y además quienes lo manifiestan. Lo que sucedía hace unos años era que además de ser una isla y tener el mar como frontera, los cubanos en general teníamos muy limitadas las vías de comunicación hacia el exterior y carecíamos en general de fuentes alternativas de información, tanto para recibirla como para emitirla. Eso todos lo sabemos. En estos momentos, el acceso a Internet, aunque se sabe que en Cuba aún es limitado y los altos precios que cobran y demás, el uso de los teléfonos inteligentes que permiten grabar imágenes de lo que acontece y de las redes sociales han abierto un diapasón de los cubanos a la información y a que el mundo tenga una ventana real de qué es lo que es Cuba, que antes le era presentada solo desde el atrezo que escogía la dictadura para mostrar al mundo, es decir, el país convertido, como se decía en mis años de estudiante, en potencia médica, el país convertido en potencia cultural, el país convertido en potencia deportiva. Estos estudiantes extranjeros que Cuba les otorgaba becas y que iban a formarse con nosotros eran
los primeros que nos enfrentaban a nosotros los cubanos si nos escuchaban manifestar algo que mostrara un poco de desacuerdo, y por supuesto en agradecimiento cuando salían graduados de Cuba, son los primeros defensores que tiene ese proyecto en cualquier país, porque en estos momentos yo continúo relacionándome precisamente a través de las redes sociales con algunas personas que se graduaron conmigo en Cuba, y son personas que desde donde estén, en cualquier sitio, le ven al proceso cubano el lado bueno, y son los defensores y mejores embajadores que tiene el proceso cubano fuera de Cuba. Entonces, en mi opinión, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos con los movimientos culturales contestatarios que nos han convocado a este análisis y de los que estamos hablando? Los movimientos culturales contestatarios, los periodistas independientes, e incluso el despertar de algunos artistas que hasta el momento preferían tomar distancia de la política, como por ejemplo los que participaron y dieron lugar a esta canción que se ha mencionado hoy, que dio al traste con este video, el título de la canción Patria y Vida, que bueno, que todo el mundo sabe que se ha hecho viral en redes sociales y demás. Desde mi punto de vista, lo que ha pasado con estos movimientos que han dado lugar a que veamos esta repercusión que trae a la reflexión a todos los que nos interesa el tema de Cuba, pues simplemente es que la sociedad cubana de los años 90 y los 2000 permaneció, porque así lo decidió quienes administran el país, bajo una estructura socioeconómica y política que como sistema mundial todos sabemos que no existe desde el derribo del muro de Berlín en 1989 y la desaparición de la Unión Soviética. Es decir, mucho más de 30 años después de que el socialismo como sistema mundial no existe, quienes administran Cuba han persistido en la idea de que ese sistema en Cuba prevalezca. Entonces, para mantener ese capricho, ¿cuál ha sido el costo? Por una parte, se mantiene el discurso de que Cuba es socialista, pero como el socialismo no existe, no hay subsidio, no hay ayuda, Cuba no produce y tiene un sistema económico completamente disfuncional, pues ¿qué es lo que sucede? Los que están a cargo del régimen se han visto obligados a instaurar mecanismos de capitalismo de Estado que les permitan a ellos adquirir divisas, permiten la inversión extranjera en el país, mandan médicos al exterior y cobran dólares por estos médicos y a las familias de los médicos le pagan en moneda cubana convertible, que todo el mundo sabe que no es dólar precisamente. Es decir, se instauran una serie de mecanismos propios del capitalismo que solo favorecen al gobierno, y mientras tanto, como se mantiene el discurso de que en Cuba hay socialismo, para poder seguir controlando a la población, pues se arrecia la represión, y esta represión se lleva a cabo en dos vertientes. En el lado económico, asfixian la iniciativa privada, no permiten que los llamados emprendedores cubanos se desarrollen, porque si se desarrollan y adquieren independencia económica, pues simplemente se le va de la mano el control al gobierno. Y por otra parte, en la esfera intelectual, a todo el que muestre la capacidad y la voluntad de estar abierto a los cambios, pues lo cercan, lo denigran, lo acosan, lo mantienen bajo estado de terror, como los dos ejemplos que mencioné anteriormente. Esta realidad la tienen muy clara quienes se agrupan en el movimiento San Isidro y otros ejemplos como realizadores que están por el oriente de la isla, que como decía Orlando, fuera de La Habana la represión es aún más cruda. Estamos viendo ejemplos de La Habana, como ayer circulaba un video de una señora que fue abofeteada en el medio de La Habana por un policía. Le dio a la señora una bofetada en la cara, un hombre, una muestra de lo que es la represión en Cuba. Eso fue en La Habana. Hacia el interior del país sucede peor, créanme que sucede peor. Un ejemplo de ello son las cosas que se hacen con, por ejemplo, quienes integran la productora de audiovisuales Palenque Visión, que les llegan por ayudas, por colaboraciones de diferentes partes del mundo, donde hay gente que se ocupa de ayudar a los movimientos y a la gente en Cuba que sabemos que tienen una situación económica precaria, les envían computadoras, equipos para que trabajen, y entonces vienen los agentes de la represión, se los intervienen, se los ocupan, se los decomisan,
y además de eso los arrestan. Eso sucede con mucha frecuencia. Entonces, para resumir estas ideas, yo les voy a decir lo que pienso al respecto. Podríamos decir que estas manifestaciones culturales e intelectuales contestatarias, que en general tienen lugar en Cuba y de la que gracias a la tecnología estamos teniendo noticias, son un reflejo de todo lo que está convulsionando en estos momentos en nuestro país. Porque tal y como ha sucedido a través de las diferentes etapas de la humanidad, el arte siempre termina siendo un reflejo del momento histórico en que se vive. Siempre me remonto a algún movimiento artístico notable que haya habido en la historia de la humanidad cuando comparo en qué podemos parecernos los cubanos de hoy y quienes con estas manifestaciones artísticas dan una muestra de lo que es Cuba. Y reflexionando para estas ideas que estoy exponiendo aquí, decía que así como en los siglos XVIII y XIX el neoclásico surgió como un reflejo de la necesidad de ir de nuevo a la búsqueda de algunos valores estéticos y éticos que se habían perdido de la antigüedad, las corrientes culturales contestatarias que hoy se aprecian en Cuba y que para algunos pueden mostrar desgarraduras y mucha crudeza y gritería, como decía el compatriota que vive en Uruguay, son nada más que el reflejo de todo el esfuerzo que los jóvenes cubanos están teniendo que hacer para romper con esa vieja estructura muy anquilosada que alguna vez se llamó Revolución Cubana. Excelente, Ileana. Muchísimas gracias por sus reflexiones y de nuevo, muchas gracias por participar. Bueno, sigo con el panel rápidamente para que no se nos vaya el tiempo. Ahora le vamos a pedir a Yelet Martínez Fraguela, directora de ADN Cuba. La otra vez no pudo participar por distintas razones, pero participó alguien también que trabaja con ella muy activamente. Y una de las cuestiones que principalmente estuvieron sobre la mesa en nuestro primer panel vinculado a este tema fue el movimiento San Isidro. Y de alguna manera le pedíamos para este público del sur, ¿no? Tratar de conocer un poco más sobre ese movimiento, además de las reflexiones que por supuesto vamos a compartir con ella, pero eventualmente conocer un poco más sobre ese movimiento y sobre el alcance, el origen, etcétera, de ese movimiento San Isidro. Así que, Yelet, un placer que estés con nosotros. Gracias por el apoyo y por participar. Y también vamos a empezar con un pequeño video que nos va a ayudar a introducir tu tema. Así que vamos a verlo en primer lugar, ¿verdad? Y después ya continúas tú directamente con la palabra. Yo nunca me he planteado algo a corto plazo ni a largo plazo. Yo hace los últimos 2 años, año y medio, 2 años, 3 años, estoy dispuesto a perderlo todo. Pero planes, se quita un poco también el estigma de que el tipo es revoltoso solamente y ya. Quiero que la gente piense. Y es parte de la gente me quiere, eso sí. Me gusta que la gente acepte mi trabajo, que la gente diga, yo, qué bueno es Manuel, un genio, lo mejor que hay, no sé qué más. Pero ese pensamiento de los años 60, de que el líder que sigue una masa, eso si pasará natural, no es un propósito para mí. Todo mi trabajo y todo lo que he hecho ahora mismo ha sido de una resistencia personal, de yo soy el que voy a aguantar los palos, yo soy el que voy a hacer la huelga de hambre y estoy dispuesto a morirme de verdad, yo soy el que voy, y ahí tú empiezas y tú de momento levantas la cabeza y ves 3 gente que están de acuerdo contigo y que van a hacer lo mismo que tú vas a hacer, porque tenemos una empatía a partir de sentimientos, maneras de ver el mundo o por el mismo arte, y ahí empiezas a trabajar codo con codo con esas personas. Yo creo que soy de los cubanos que creo que el pueblo cubano es un pueblo muy, muy valiente. Aguantar un régimen totalitario durante 60 años no es sinónimo de cobardía, sino de valentía. No se puede mirar la realidad cubana como que somos machucados por el régimen y no protestamos. Así linealmente no se puede ver. Hay que ver 60 años, hay que ver condiciones geopolíticas de 60 años también, muchos juegos políticos a nivel internacional, los personajes que jugaron dentro de la política cubana y que fueron capaces de llevar en una dirección u otra la realidad cubana hacia donde está ahora mismo. Yo creo que esto es uno de los mejores momentos. Es uno de los mejores momentos de emancipación del cubano. Ahora mismo la fractura del régimen es pensar en una contemporaneidad. Separar todo lo que ellos mezclaron en un solo paquete, que es la oposición o los disidentes. Más que articulándose está
e identificando como espacios sociales, cívicos. Los derechos de los animales y eso yo lo entiendo, pero eso le toca a otra persona. Nosotros los artistas, los derechos culturales, los derechos de las mujeres, todo eso está fragmentando y es creo que lo más interesante que está pasando en la sociedad cubana contemporánea. El escenario ideal para mí va mucho más allá del arte. El escenario ideal para mí sería un país normal, con diversidad, un país con diversidad de partidos, un país con diversidad de pensamiento, pero más que con diversidad, porque en Cuba existe, sino que el régimen aceptaría todo eso y no te cueste prisión por tú decir X cosas. Me gustaría que Cuba fuera un país donde tú pudieras hablar de racismo, pudieras montarte una ONG y pudieras generar una plataforma cívica, política, sin necesidad de que haga persecución o que hipócritamente responder a los intereses de un solo partido. Ese proceso de creatividad que debería ser un espacio relativamente tranquilo, o que no te cueste desaparecerte, o que no te cueste la vida, o que no te cueste ser llevado a prisión. Esa energía que le dedicamos a contar con eso, deberíamos dedicarse simplemente a crear, ¿entiendes? Entonces, Cuba sería un país mucho más próspero y mucho más interesante si se desmontan todas esas plataformas de censores y totalitarios. Yo lo que hago no es que me lo propongo ser valiente o que me propongo, yo el héroe, no. Yo hago lo que siento, lo que me gusta y lo que soy feliz. Y esa felicidad no me la quitan nada ni nadie. Yo soy eso, un tipo que asumió su responsabilidad, un tipo que está medio loco también, un tipo que si no hace lo que hace se deprime y se funde y se suicida. No tengo miedo a la muerte. Estamos conectados. Bueno, entonces, Yelet, adelante. Muchas gracias. Estás en silencio, Yelet. Estás en silencio. Ya me quito, ya, ahora sí. Muy buenas noches a todos. Quiero saludar también no solo a la audiencia que nos escucha por Sescos, sino también a la que nos está escuchando por la página de ADN Cuba y a todos en el panel. Me hubiera encantado participar anteriormente. Escuchaba a cada uno de ustedes con atención y me llena de optimismo ver cuántos puntos en común tenemos, incluso en esa diversidad con la que cada uno ha expresado su cosmovisión y cómo ve la situación de lo que ha ocurrido en Cuba y de lo que está ocurriendo en Cuba. Y retomando un poco lo que comentaba Yaxis, lo que comentaba Iliana, y pensando en esta audiencia de América Latina, en Uruguay, que nos escucha, y yo quiero hablar también un poco desde lo que yo viví como refugiada política desde los 9 años en un país latinoamericano. Yo me crié en Costa Rica, una socialdemocracia, sin ejército. Y creo que hay una tendencia en América Latina y una tendencia en Occidente, incluso aquí en Estados Unidos, a analizar y a construir el castrismo a nivel doxológico. Se ha construido y se ha analizado como un sistema económico. Eso me parece muy peligroso. El castrismo, así como el comunismo, no se puede construir y analizar desde una perspectiva económica únicamente, porque si lo analizamos así, la diferencia sería muy básica. En el capitalismo los medios de producción están en manos privadas y en el comunismo los medios de producción pertenecen al Estado. Pero el castrismo no se puede entender desde esta perspectiva, porque más allá de todo es un sistema moral. Es un sistema moral como es un sistema moral el comunismo. Y entonces es importante analizar lo que ha ocurrido con nosotros los cubanos desde la cultura, porque la cultura también es ese tejido ético y moral y esa cosmovisión que tienen los pueblos. Yaxis lo definía muy bien, la cultura no es solo la expresión artística, la cultura son otras cuestiones que hablan del desarrollo hasta de nuestro lenguaje, del desarrollo de nuestras interacciones, de la capacidad y el derecho a poder participar en nuestros procesos culturales. Y esta diferencia
para mí es muy importante cuando analizamos lo que está ocurriendo en Cuba y cuando analizamos lo que ha ocurrido durante más de 60 años en Cuba y que parte, por supuesto, de esta ideología comunista. Al no ser precisamente un sistema económico y ser un sistema moral, se basa en un principio realmente muy básico, que es en la destrucción también de la estructura ética y moral que ha existido en Occidente realmente desde los albores, ¿no?, de la civilización occidental. Y esta estructura moral que existe en Occidente como un punto de referencia trascendente que nos hace ver el mundo también entre el bien y el mal, se ha ido eliminando y se fue eliminando en el comunismo. Bajo la ideología comunista y la ideología castrocomunista, el individuo y el ser humano no tiene importancia por derecho propio. Su importancia individual no existe. Su importancia aumenta o disminuye debido a su papel en la creación y en el mantenimiento de este paraíso terrenal que ellos dicen que estaban construyendo en el Caribe. Y no dejaría de hablar de este hombre nuevo porque es realmente muy importante analizar el sistema moral que había detrás de todo eso. O sea, en este sistema moral, el Estado no solo controla los medios de producción económico, el Estado cubano controla los medios de producción cultural, ha controlado los medios de comunicación, ha intentado controlar la vida del individuo y de los cubanos, no solo a nivel material. O sea, los cubanos no fuimos expropiados únicamente de la tierrita que pudo tener mi abuelo en Camagüey, de la pollería que tuvieron mis abuelos paternos, va mucho más allá de eso. Los cubanos fuimos expropiados a nivel cultural, el significado de nuestros símbolos patrios, el significado de nuestra memoria histórica, la manera de ver nuestra cultura, la manera de relacionarnos. Cuando analizamos el proceso y el movimiento San Isidro y vemos un performance como fue la bandera de todos, es de todos, nos damos cuenta de que hay un interés que no es ingenuo. Ellos han entendido precisamente el valor de esos derechos culturales como derechos humanos. Hay un interés en recuperar esa simbología, recuperar esa cultura de la que fuimos expropiados todos aquellos que no comulgábamos con esa estructura moral o con esa ideología castrista, se fueron cancelados. Vamos un poquito atrás, lo que ocurrió con el Quinquenio Gris, lo que ocurrió con Reinaldo Arenas. O sea, los artistas cubanos, los intelectuales, fueron cancelados siempre y cuando no eran necesarios y no aportaban a esa maquinaria que trataba de construir ese mundo, ese paraíso terrenal que intentó construir el comunismo y que se intentó construir en esa isla en el Caribe. Para mí esto es muy importante porque, por lo menos yo que lo veo así, yo veo este proceso que está ocurriendo en Cuba más que como una revolución, como un intento de reconstruir ese tejido moral y ese tejido ético. Curiosamente, nosotros en ADN iniciamos como una revista audiovisual en el 2018. Justo comenzamos sobre la misma fecha en que inicia de alguna manera, o sea, comienza a gestar el movimiento San Isidro por casualidad. Y el movimiento San Isidro empieza con este reclamo por derogar el decreto 349, que regula la actividad artística en Cuba mediante este control estatal de lo que son las disciplinas permitidas en la isla. O sea, el decreto 349, para los que no son cubanos y nos están viendo, es una especie de mordaza de la expresión cultural en la que el Estado pretende definir qué es arte y qué no. A raíz de esto es que el movimiento San Isidro, y creo que es uno de los primeros, y al menos esto es lo que he observado yo, empieza a defender los derechos culturales como parte de los derechos humanos. O sea, precisamente proteger los derechos de la persona a nivel cultural, individualmente, en comunidad con otras, y son no solo los derechos, no solo se limitan al desarrollo del arte, se limita porque, y creo que Yaxis hablaba de alguna manera, rozó por ese concepto en su exposición, es el desarrollo de los derechos culturales, también desarrollar nuestra humanidad, nuestra cosmovisión, los significados que le damos a nuestra existencia, los valores, nuestras creencias, nuestras convicciones. Y eso para mí es muy importante y creo que nos puede servir de inspiración. Yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento hemos escuchado esa frase decir, la economía cubana
se reconstruye en unos años, pero lo difícil va a ser reconstruir ese sistema de valores éticos y morales que se han perdido. Bueno, yo creo que a lo mejor antes de reconstruir esa economía y antes de incluso cambiar ese sistema moral que se ha implantado en Cuba por los últimos 60 años, lo que yo siento que estoy viendo, y al menos me llena de optimismo, es que estamos empezando a reconstruir ese tejido social y ese tejido de valores. Ese tejido de valores que el comunismo atentaba, que son valores occidentales. O sea, ese concepto de que el ser humano nace con un valor inherente, inalienable, que nadie te puede quitar: tu derecho a expresarte, tu derecho a pensar libremente, tu derecho a asociarte, incluso tu derecho a no asociarte. Porque muchas veces los cubanos tenemos que entender que como defendemos la libertad de participar, también hay que respetar el que libremente decide no participar, ¿no? O sea, y esto que estamos viendo desde la cultura con este movimiento, estos espacios que se están gestando también desde la prensa, desde los medios de comunicación social, están contribuyendo a reconstruir ese tejido en el que nos podamos sentar los cubanos en la mesa, no como caudillos, sin aquel miedo a la libertad que hablaba Eric Fromm, ¿no? De que cambiamos un sistema y entonces el caudillo viene a oprimir a todo el que pensaba diferente. No, sino no con esa mentalidad, sino tratando de aceptar el lugar que tenemos cada uno de nosotros y la importancia que cada uno de nosotros participe en esa sociedad y que no sea cancelado y que no sea expulsado cuando no comulgamos con esa estructura moral que tiene el comunismo y que ha querido implantar el castrismo. Cuando uno lo analiza así, no es, o por lo menos cuando yo lo veo de esta manera, entonces es entendible por qué dentro de este sistema, precisamente, si hablamos que es un sistema económico únicamente, bueno, ¿y por qué violan los derechos humanos? Bueno, ¿y por qué a las personas que no están de acuerdo nos gritan gusanos, parásitos? Eso es lo peor que hay prácticamente en el reino animal. Nos están deshumanizando. O sea, tu valor como individuo ya no es importante porque tú no estás al servicio de esa maquinaria que nosotros hemos querido crear, de esa estructura que nosotros hemos querido crear en Cuba. Entonces, si tú no le sirves esa estructura estatal, si tú no le sirves esa cosmovisión, tú eres desechable. Y eso es lo que ha pasado con la cultura, en mi opinión. Eso es lo que ha pasado con el arte, que fue cancelado, que cuántos fueron exiliados y cuántos fueron expulsados porque sencillamente no respondían o no comulgaban con esa visión que se ha tratado de gestar en Cuba. Desde ese punto de vista, al menos, yo creo que es muy importante esta reconstrucción a nivel cultural que se está gestando en Cuba, en la que, si uno se fija, son muy distintos. Todos los que participaron en San Isidro, nosotros tenemos varios periodistas, colaboradores en ADN Cuba que son parte del movimiento, pero también los del 27N, también otros movimientos sociales que se están gestando, son muy distintos, pero se está tratando o se está logrando que incluso personas con ideologías distintas empiecen nuevamente, como debe suceder en cualquier democracia con valores occidentales, en cualquier sociedad que respete el individuo, que se empiece a respetar que tú nunca vas a perder tu valor como individuo, no importa tu ideología, y tú tienes derecho a participar en esa reconstrucción, en esa sociedad. Tú tienes derecho a aportar en la vida cultural de tu país. Ya lo que pasa en términos económicos, hay tantos modelos económicos, incluso Yaxis vive en Panamá, yo me crié en Costa Rica, bueno, socialdemocracia, algunos tenemos una tendencia más liberal clásica, libertaria, otros de derecha. No importa. El tema aquí no estamos ni siquiera en ese punto a nivel ideológico. O sea, los derechos humanos y los derechos culturales, que son parte de los derechos humanos, no responden a una ideología, son universales y son inherentes. Y el ser humano no lo puede perder y los pueblos no lo pueden perder, así la ideología cambie. Entonces, yo lo que veo
es eso, ¿no? Una reconstrucción de ese universo de valores éticos y morales, de ese tejido cultural, de ese tejido social, que va mucho más allá del arte. Son todas las expresiones en nuestra manera de relacionarnos. Incluso no olvidaría desde el lenguaje, es tan un sistema realmente degradante a nivel humano que entendieron perfectamente, y el Castillo me entendió perfectamente, la Cuba de su época cuando llegó. Por eso nos cambiaron hasta el lenguaje. O sea, en Cuba la palabra señor se sustituyó por compañero. Enfrente de mi casa, la escuela, que era el Pinson, el colegio Pinson, un colegio católico, la Pepito Mendoza, porque había que deconstruir y había que destruir la cultura cubana que existía en aquellos momentos, que va más allá de si un músico es talentoso o no. Había que deconstruir la forma de relacionarnos, la forma de tratarnos, para poder implantar ese nuevo sistema. Y por eso había que cancelar a todo aquello que no iba dentro de esa cosmovisión. Y lo que yo estoy viendo con esta revolución cultural que quieren llamarlo, que estamos hablando ahora, o reconstrucción o evolución, es precisamente esto, que estamos tratando de volver a sanar esa forma de relacionarnos entre los cubanos, porque a lo mejor no podemos controlar a nivel político lo que vayan a hacer los militares en Cuba o el cambio de sistema cuando va a venir, pero sí podemos controlar a nivel moral, ético y cultural cómo nos vamos reconstruyendo como nación y cómo nos vamos cómo vamos sanando y cómo vamos evolucionando. Eso no lo controla el régimen. Eso no lo controla en estos momentos que nos escuchamos más, que hay redes, el monopolio de la comunicación ya no lo tienen, nos estamos escuchándonos a otros en Cuba, están escuchando esto, lo están viendo. Y entonces se van desmontando esos mitos y esos fantasmas y esos monstruos que se han querido construir para deshumanizar a todo aquel que pensaba diferente, piensa diferente. Y creo que eso es un poco lo que ha significado el movimiento San Isidro y la importancia de esta defensa de los valores y de los derechos culturales que hace este movimiento. Bien. No tengo mucho más que aportar. Bueno, fue muy bueno realmente tu aporte, Yelet. Muchísimas gracias por la participación. La verdad que muy, muy bueno. Nos quedan unos 15 minutos, más o menos 20 minutos. Quiero darle la palabra a Orlando para que haga algunos comentarios finales y después tenemos un par de preguntas de la audiencia que nos han dejado. Así que, Orlando, adelante, sin más preámbulo. Yo creo que las presentaciones han sido formidables y de nuevo me llena de esperanza para esa Cuba que se está reconstruyendo. En el tiempo que tenemos y debido a que ya se acerca el final de la sesión, quiero hacer esta pregunta y se la dirigiría a todo el panel, pero voy a dirigir la pregunta a Yelet y a Iliana. ¿Ustedes creen que se pueda dar una reconstrucción cabal de la cultura cubana sin enfrentar los temas del relativismo moral, de la negación del otro y de la coexistencia de las memorias o la búsqueda de la verdad? Son temas clave que se han enfrentado en todas las transiciones en Europa Central y Este del totalitarismo. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Podemos construir un nuevo país sin enfrentar el tema del relativismo moral, sin enfrentar el tema de la negación del otro y escogiendo entre coexistir las memorias o buscar la verdad? ¿Qué opinan ustedes? Si quiere Iliana responder y yo puedo también ya. Ok. Mira, cuando tú estabas haciendo esa pregunta, Orlando, lo primero que me vino a la mente fue una imagen literaria que escribiste justo la semana pasada para un ensayo para Diario Las Américas a propósito de la conmemoración de un suceso, cuando te referías a lo que es la nación. Ha habido algo que a mí emocional y espiritualmente me ha reconfortado mucho como cubana,
desde que me fui de mi país, al que no he vuelto más por razones obvias. Y es el hecho de que cuando conozco cubanos que han crecido en cualquier otro lugar del mundo, aquí está Helen, que explicaba, creció en Costa Rica, está Jaxis, que vive en Panamá, está el primer compatriota que compareció, que lleva 26 años viviendo en Uruguay, y a quienes conozco todos los días aquí en Estados Unidos, ya sea que vinieron pequeños como Orlando, o ya sea que nacieron aquí pero se consideran cubanos, y hay un elemento común que nos une a todos, y ese elemento común, yo creo que independientemente de las diferencias, parte de una esencia cultural que en nuestros hogares y en nuestras familias se han encargado las personas que nos han educado de hacer prevalecer. Yo creo que si nosotros como nación, entiéndase nación a cualquiera que ha nacido en nuestro país o que ha nacido descendiente de uno de nosotros en cualquier lugar del mundo, estamos interesados en que nuestra cultura se recupere y ese tejido de valores éticos y espirituales que mencionaba Helen ahorita, estamos interesados en que se recuperen. Yo sí pienso que más allá de las diferencias, en una circunstancia diferente a la que vivimos ahora, es salvable y es recuperable. Esa es mi manera de verlo. A lo mejor soy muy romántica. Yo soy severa en los análisis, pero soy una persona romántica. Creo en las transformaciones y algo que me ha reconfortado mucho es ver ese sentimiento de cubanía en muchos cubanos que no nacieron allá o que se fueron pequeños y sin embargo cuando me he encontrado con ellos fuera de Cuba, siento que existe Cuba, que Cuba está cerca de mí. Entonces eso me reconforta mucho. Ileana me recordaba con eso último que dijo una frase que le escuché decir hace unos meses a Carlos Alberto Montaner, que decía que uno se va de Cuba, pero Cuba no se va de nosotros. Y yo creo que eso es un tema que nos ocurre mucho a los cubanos. El otro día estábamos hablando de esta película Plantados, Orlando, que está por salir. Y Gilberto Reyes casualmente mencionaba en una entrevista una frase de Ramón Fernández Larrea que decía, los cubanos no sabemos el pasado que nos espera. Tú sabes, Orlando, mi abuelo, que fue preso político en Cuba, a mí me pasó algo, y es que los que nacimos dentro de ese sistema, aunque yo me fui con 9 años, no conocimos mucho los detalles de lo que ocurrió con esa generación, sobre todo los que crecimos dentro de que era un tabú, ¿no? Tener un familiar preso político. Entonces, aunque lo sabíamos, aunque yo me crié dentro de una burbuja a lo mejor en que estábamos todos en desacuerdo con el régimen, pero hay muchos elementos de lo que ocurrió que no conozco. Y esa memoria histórica es muy importante reconstruirla. Yo voy a volver a lo mismo. Nosotros los cubanos hemos pasado también un fenómeno aquí en Miami, y es que maravillosamente hemos logrado construir y edificar Miami, desarrollarla. Eso es loable y es fantástico. Pero de alguna manera, en el contexto de la Guerra Fría, ese logro económico funcionaba para decirle al mundo, oye, mira qué malo es el comunismo, mira cómo los cubanos lograron desarrollar Miami y miren Cuba cómo está. Pero yo pienso a veces que hemos caído en la trampa, que no le pasó a los judíos, que no pasó con el fascismo, de decirle al mundo, ojo, esto no es solamente reconstruirnos a nivel económico y construir otra sociedad económica, hay que reencontrarnos con ese proceso de deshumanización que se vivió, con esas agresiones, con esa memoria histórica que yo no conozco. Yo muchas veces escucho hablar Orlando y lo comentamos en la redacción, y es como una Biblia, ¿no? Es un historiador y entiende perfectamente qué ocurrió aquí y entiende muchísimo de esa Cuba que también se intentó cancelar y borrar, y esos significados que se fueron transformando. Vuelvo a lo de la bandera. La generación del 60 se fue con el canario, la bandera, el himno. Nuestra generación, el castrismo quiso cambiar ese significado con Martí, con nuestros símbolos patrios. Entonces sí,
definitivamente pienso que es no importante, creo que es necesario reencontrarnos con ese pasado que nos espera, analizarlo, entenderlo, y comprender que la única manera de seguir adelante y de reconstruir y de decir, bueno, vamos a tratar, ya nosotros lo que pasó no lo podemos cambiar, nuestro dolor nos lo llevamos, pero tratar de dejar un legado a las generaciones que vienen de que es posible mover lo que tenemos hoy a nivel de relaciones de una manera optimista, de una manera compasiva, de una manera en la que las polarizaciones, como existen en cualquier sociedad, pero no se instaure nuevamente un sistema político en el que se aproveche esa polarización para unos gobernar sobre los otros. Está bien que a lo mejor, oye, nos digamos de todo, en la prensa pasa, un columnista escribe algo y luego otro columnista sale y lo rebate. Eso es saludable. Lo que no puede ser unilateral, no puede venir desde arriba a nivel político, a nivel legal. Esas instituciones, ese marco legal hay que reconstruirlo. Y yo creo que sí, yo no sé si es posible, pero yo me voy a mantener optimista de que sí es posible, porque cuando uno ve lo que están haciendo las personas en Cuba dentro de esa guerra tan desigual que existe, hombre, hay que ser optimista y hay que pensar y tener fe en lo mejor de nosotros también como nación y como pueblo, y en nuestro capital humano y nuestro capital moral también. Es lo que pienso. Muy bien. Orlando, sí. ¿algunos comentarios? Yo podía añadir algo a lo que han dicho. Adelante. Sí, mira, Orlando, tú lo sabes, Cuba ha sufrido mucho, los cubanos hemos sufrido mucho, y hay gente que ha sufrido más, la gente que ha estado en cárcel, la gente que le han matado familiares, pero todos tenemos una cuota de sufrimiento. Sin embargo, este tema que tú has preguntado es clave, medular, y va a traer mucho debate y hasta disgustos, ¿no? E incomprensiones. Yo cuando salí de Cuba, que vine a Panamá, antes de ir a España, fui secretario o asistente del líder de la transición de Panamá, que fue el doctor Ricardo Arias Calderón, que fue el primer vicepresidente de la democracia panameña y fue quien le tocó desmantelar el ejército, bueno, hacer los cambios en la fuerza pública y todo. 10 años después de llegada a la democracia, el partido del doctor Ricardo tuvo que pactar o pactó con el Partido Revolucionario Democrático, que era el partido de los militares en tiempo de la dictadura. Eso fue como prender candela, y entonces le decían que traicionaba a los muertos, que, en fin, se dijo de todo. Y él, que era un hombre que había sufrido exilio, que lo tenía, era el enemigo número uno de Noriega, dijo una cosa que en algo podría servirnos a los cubanos. Y fue esto, él respondió en un discurso, dijo, un país no puede ser esclavo de su pasado. Pero bueno, no solo se quedó ahí. Y dijo, la memoria está viva, pero el futuro está abierto. Esto, si lo analizamos en términos binarios de blanco y negro, cualquier cubano del extremo o quizás de esto de la cultura del hombre nuevo puede pensar que es la negación de la memoria. No, no es la memoria está viva, pero el futuro está abierto. ¿Qué quiere decir eso? En términos políticos yo te diría que hay que mantener los objetivos principales y los principios, pero que hay que ser flexible en los hitos para alcanzarlo, e incluso hay que estar abierto a que quizás no todo lo que queremos para resarcir esa memoria pueda ser logrado. Yo sé que esto es muy complejo, yo sé que esto es otro encuentro, pero creo honestamente creo que estaba en el deber de comentarlo. Perfecto, Jaxi, muchas gracias. Tenemos un par de preguntas de la audiencia que nos han llegado. Voy a eventualmente a hacer una un poco más abarcativa. Algunos le preguntan a
en particular para Jaxis, una que me parece interesante, que tiene que ver con lo que él venía diciendo, vinculado al diálogo, a la transición, que lo habíamos hablado en la primera, ahora también un poco esta cuestión del diálogo que aparece en su impronta, ¿no? Es de alguna manera su forma de ser y de encarar este proceso. Sin embargo, ¿con quién se puede hablar en Cuba en este momento? ¿En quién se puede confiar? ¿En quién confiarías tú, Jaxis? Por ejemplo, nos preguntan desde la audiencia, y más aún todavía, ¿en quién confían estos artistas para dialogar? Si es que tienen un diálogo o si eventualmente simplemente están saliendo a la calle para promover una cosa más de fondo. Lo digo para Jaxis, pero por supuesto que está abierto a todo el panel y en todo caso lo dejamos a él y el resto también puede opinar, ¿verdad? Sí, ayer alguien me preguntó y no esperaba esa pregunta. Decía, bueno, ¿con quién tú dialogarías? ¿Con quién hay que dialogar? No yo. Dentro de Cuba, ¿quiénes son esos reformistas? En realidad no lo sabemos. No lo sabemos. Se puede intuir de que hay gente que sí quiere dentro del sistema, y se sabe que hay gente dentro del sistema que piensa que tiene que haber un cambio. Y sabemos también que la misma cúpula del poder está dividida. Por tanto, yo diría que más que señalar con quién se puede dialogar en este momento, es muy difícil de saber, y además tiene que ser alguien que tenga un mínimo o tenga influencia en el poder, porque se trata de dialogar para llegar a un pacto y para llegar a un pacto hacia la democracia. Es decir, es un diálogo con unos objetivos muy bien definidos, aunque en los hitos podamos ser flexibles. Yo diría que es difícil. Yo creo que lo que hay es que estar abierto a eso. Ahora sí, hay una cuestión que tenemos que tener clara. Si no hay presión interna de la oposición, de la sociedad civil, de los cubanos de a pie y a nivel internacional, difícilmente el régimen se vaya de un paso, o una facción del régimen de un paso para abrir un camino de diálogo e impacto político. Bien. Orlando. Sí, yo entiendo lo que dice Jackson, pero yo creo que en base a Jackson, a lo que hemos visto del próximo capítulo de las transiciones, y estoy pensando en la crisis, por ejemplo, que estamos viviendo en España, sobre la guerra cultural por el pasado. Creo que todos pensamos que había sido una transición exitosa. No todos, pero una buena parte de ellos. Yo creo que hay algunas cosas que sí hay que entender que no son negociables y son la base ontológica de una transición real. Una es que ningún derecho humano puede ser sacrificado. Si los cubanos o son libres o no son libres. Claro. Y eso incluye una cosa que me encantó que dijo él, el derecho a no participar. Y lo segundo, que yo creo que también son tres cosas que creo que no son negociables. Lo segundo que creo que no es negociable es cualquier tipo de vínculo orgánico entre un partido y el Estado. Es decir, no puede existir un partido que sea también partido de Estado. No hay democracia posible sin eso. Y creo que eso va a ser el primer intento de los más iluminados dentro del castrismo en una transición. Y creo que tenemos todo el derecho a ser absolutamente intolerantes a ese principio, porque jamás estará segura la democracia si ese es el hecho. Y lo tercero es que yo creo que Ricardo Arias Calderón fue un gran hombre. Y es una figura que no se debe olvidar y debemos aprender más de su pensamiento y su ejemplo. Recordamos cómo encabezó la cruzada civilista, su arrojo personal, su intelecto. Pero creo que hay un tercer tema que no podemos olvidar y que hay que buscar cómo enfrentarlo desde ahora. Y esos son los crímenes de lesa humanidad. No es solamente que la ley y el derecho internacional digan de que no expiran, sino que en realidad en la memoria de los pueblos no caducan ese tipo de crímenes. Creo que hay que buscar los mecanismos para enfrentarlos, pero no podemos negar que ocurrieron, porque ahora, por ejemplo, en el caso de España, los españoles tomaron la decisión de no hablar del pasado. Una generación después de la transición, el pasado ha regresado con una fuerza terrible y sabemos la situación que ha afectado a toda la política española.
yo creo que no podemos negar los crímenes de lesa humanidad. Hay diferentes formas con las cuales enfrentarlo. Y creo que ciertamente los que tomaron decisiones que conllevaron a crímenes de lesa humanidad, yo creo que ayudó mucho a la transición panameña, que Noriega estaba preso y murió en la prisión. Eso fue clave para la transición panameña, un país parecido a Cuba, pero distinto, otro tipo de régimen. Creo también que una cosa importante es que el PRD existía antes de Noriega y tenía posibilidad de seguir existiendo. Pero bueno, esos son algunos pensamientos que quería compartir y de nuevo, es el tipo de diálogo que debemos estar teniendo los cubanos, me parece. Perfecto, Orlando, muchas gracias. Bueno, tengo que ir cerrando. Nos hemos propuesto tratar de respetar un poco con cierto límite los tiempos, además porque verdaderamente aspiramos a que esto sea, luego se vea en las redes y lo podamos compartir y este tiempo que hemos estado es un tiempo suficiente. Nunca se agota el diálogo ni se agota el tema, por lo tanto seguramente nos comprometemos aquí a promover un tercer y un cuarto y los que sean necesarios, porque en alguna medida yo pensaba, cuando los escuchaba a todos ustedes hablar de cada uno de los enfoques y del drama que vive la sociedad cubana, que desde Uruguay, que como mencionaba René al principio, tenemos esta, como decimos los uruguayos, esta penillanura suavemente ondulada, en donde el sosiego, la tranquilidad, la democracia, la libertad y todo lo demás que se ve tan anhelado por muchos de ustedes como panelistas, tenemos el deber de seguir profundizando en esto y tenemos el deber de amplificar lo más posible estas cuestiones. Así que